anuncios. Hoy estamos dando gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que sucedió hace más de 500 años, a través de un movimiento que es denominado como la Reforma Protestante, ¿no es así? Este movimiento que Dios usó para de las tinieblas traer luz a su pueblo a través de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, muchos de nosotros, si no es que todos o la mayoría, sabemos que este movimiento estalló a través de lo sucedido en la vida de Martín Lutero, cuando él presentó sus 95 tesis en el Palacio de Wittenberg en contra de las indulgencias, los excesos, la manipulación, la corrupción de la Iglesia Católica Romana. Pero lo que no muchos saben, y es importante recordar, es que todo esto no inició realmente el 31 de octubre de 1517, ahí en las puertas de Wittenberg, sino con anterioridad. Dios ya había obrado en la vida de Martín Lutero a través de la palabra de Dios. Martín Lutero, como bien nos pusieron en un contexto nuestros hermanos Gama y Gerardo, era un monje católico romano, el cual estaba luchando por algunos años con su conciencia. Su conciencia le atormentaba a causa de su pecado y la imposibilidad de expiar sus pecados a través de todos estos ritos y sacramentos de la Iglesia Católica. Bueno, para no hacérselas larga, sus maestros, sus líderes preocupados por este Martín Lutero que iba y se confesaba una y otra vez, tardaba horas y luego salía y decía, chin, ya pequé de pensamiento, tengo que regresar. Pues dijeron, pues ya se le está zafando el tornillo. Hay que ocupar su mente en otra cosa. Y bueno, lo enviaron a estudiar la palabra de Dios. Y entre ese estudio le tocó estudiar la carta a los romanos porque la iba a enseñar. Fue entonces cuando él llegó a un texto que hoy vamos a estudiar. Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17, donde, aunque Lutero no lo sabía en un primer momento, él se encontraría con lo que es el corazón de la carta a los romanos, este pasaje de Romanos 1, 16 al 17, y dicen algunos estudiosos, el corazón del cristianismo mismo, porque aquí está una definición clara del poder del evangelio. Martín Lutero, leyendo Romanos 1, 16 al 17, a la luz de las velas, el Señor vino y transformó su corazón. Mi deseo hoy es que el Señor transforme o siga transformando nuestro corazón también a través de este texto que es palabra de Dios. Dice carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 al 17. ¿Ya lo tienes? Dice así la bendita y santa palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En este pasaje, Pablo dio a la iglesia de Roma una definición clara del evangelio que estaba deseoso de predicarles. Él les enseñó que el evangelio es el poder de Dios para salvación y que en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. En este pasaje nosotros aprenderemos dos características de un mensaje que no cambia. De hecho, así se titula este sermón, un mensaje que no cambia. Y en este pasaje entonces vemos dos características de un mensaje que no cambia. Número uno, el evangelio es el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio es el poder de Dios. Y número dos, el evangelio revela la justicia que proviene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que comencemos a estudiar este hermoso pasaje. Número uno, dijimos,
Dos características del mensaje que no cambia. Número uno, primera característica, el evangelio es el poder de Dios. ¿Por qué digo esto? Por lo que dice el versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. El apóstol Pablo estaba interesado en que la iglesia de Roma supiera cuál era el evangelio que él predicaba. Y por lo tanto, dentro de sus primeras palabras dirigidas hacia esta iglesia, estamos en el capítulo 1, él quería exponer una definición clara, contundente, acerca de lo que es este mensaje que no cambia. Pero es importante que observemos la manera en que inicia nuestro pasaje. ¿Con qué palabra? Observa tu Biblia, Romanos 1:16. ¿Cómo inicia el pasaje? ¿Por qué? Esa pequeña palabra nos obliga a tratar de entender brevemente el contexto de estas palabras, de la carta misma. Cerca del año 56 después de Cristo, Pablo percibió que su ministerio se encontraba en un momento decisivo cuando la carta a los romanos fue escrita. Pablo, si tú estudias la historia, esto es sorprendente. Él es responsable de la difusión en gran parte de la cuenca este del Mediterráneo. Por ahí se dice que cuando Pablo llegaba a una ciudad, esa ciudad era transformada en todos los niveles. Eso es increíble. Sabemos que no era Pablo, era el evangelio, ¿no es así? Bueno, Pablo, si tú ves un mapa del Mediterráneo, él era el principal responsable de que el evangelio hubiese llegado a la parte este del Mediterráneo. Pero a Pablo no le bastaba. Pablo ahora quería llegar al oeste y extenderse más allá de España, llegar incluso a Europa. Imagínense eso, la intención, el deseo de Pablo. Entonces, Pablo sabía que entre el este de la cuenca del Mediterráneo y la parte oeste, la parte europea, se encontraba una ciudad clave. La capital del Imperio Romano, Roma. Pablo sabía que si el evangelio tenía una influencia poderosa en la ciudad de Roma, eso iba a ser como un trampolín para llegar a Europa. Y así el evangelio se dispersara por todo el mundo. Entonces el apóstol escribe esta carta a una iglesia que se encontraba en la capital del Imperio Romano, y era una iglesia que no lo conocía. Si observas tu Biblia un momento, de los versículos 1 al 5 en el primer capítulo, Pablo se presenta a ellos. ¿Como quién? Como apóstol de Jesucristo, con la autoridad dada de parte de Dios para presentarles doctrina apostólica e instruirlos en el evangelio. Pero nos podemos hacer la pregunta, bueno, ¿por qué instruir en el evangelio a personas que son ¿qué? Cristianas. Bueno, diversas diferencias entre judíos y gentiles en la capital romana habían generado división en la iglesia de esta ciudad, al punto que en el año 49 después de Cristo, el emperador Claudio hizo expulsar a todos los judíos de aquella región. Los judíos fueron expulsados, incluyendo a judíos cristianos, pero 5 años después esos judíos cristianos volvieron a esta ciudad. Pero volvieron a esta ciudad y encontraron la iglesia más gentilizada. Si ya tenían problemas con los gentiles a causa de festividades, de tradiciones, de la ley mosaica, llámese ciertos alimentos que los judíos no comían, la circuncisión, etcétera, etcétera, pues ahora imagínense cuando regresaron y de plano ya no había ni un judío. La iglesia se había gentilizado, se había llenado de gente y tradición no judías, sino de otras naciones. Eso seguía causando división. Y por lo tanto, Pablo sabía que solo había una cosa que podía unir tanto a judíos como a gentiles. ¿Tú qué crees que sea? El evangelio, exactamente. Dios, hermanos, permitió todas estas circunstancias que te platico, esto que surgió en el corazón de Pablo, que Pablo se viera impedido a ir a Roma, los problemas que tenía esta iglesia, con el propósito de que Pablo se viera obligado a escribir esta carta.
a una iglesia, te repito, que no conocía. Se había visto impedido a ir a esa iglesia. Bueno, Dios acomodó todo eso para darnos lo que algunos estudiosos le llaman la columna vertebral del cristianismo, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Esto es importante, ver cómo Dios acomoda todas las cosas. Ahora bien, en este pasaje que vamos a estudiar hoy, Romanos 1, 16 al 17, el apóstol Pablo, después de presentarse como apóstol, después de decirles, no he podido ir a ustedes, pero hay algo que puede unirles: el evangelio. Les comienza a dar una definición clara de en qué consiste este poderoso mensaje que no cambia. En este pasaje, Romanos 1 al 16 al 17, se encuentra el tema de toda su carta, el corazón de su carta. Y como dicen, te repito, algunos estudiosos, el corazón mismo del cristianismo. La justicia que proviene de Dios y que se revela en este poderoso mensaje que no cambia, el evangelio. ¿Qué dice? Ahora sí, acerca del evangelio, el apóstol Pablo dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio. Si observas un versículo anterior, versículo 15, Pablo estaba ansioso de anunciar el evangelio a los que estaban en Roma. ¿Estás de acuerdo? Y en este versículo ahora 16 comienza a explicarles el por qué. ¿Por qué Pablo estaba deseoso de anunciar el evangelio a los que estaban en Roma? En primer lugar, él dice, porque yo no me avergüenzo de él. Yo no me avergüenzo del evangelio. Para los paganos de la antigüedad, la idea de que un Dios estuviera tan interesado en nosotros a tal punto de sacrificarse a sí mismo por amor era una idea ridícula en sí misma. Ellos estaban acostumbrados al carácter de sus dioses paganos, apáticos, indiferentes y buscando ser servidos antes que venir y servir al hombre. La ciudad de Roma no estaba exenta de este pensamiento. Déjame te platico que en el año de 1857, cuando los arqueólogos se encontraban realizando excavaciones en las ruinas de la antigua Roma, se encontraron con lo que hasta la fecha es para algunos la imagen más antigua de la crucifixión de Cristo de la que se tiene registro. Y uno podría pensar, bueno, seguramente es una imagen muy bella y quien la hizo quiso dejar plasmado ese momento glorioso del Salvador dando su vida por nosotros en la cruz. Pero la realidad es otra. La imagen que los arqueólogos encontraron en las ruinas de la antigua Roma es una pintura burlesca en la que se muestra a un esclavo del primer siglo ante una cruz postrado y un burro colgado sobre ella. ¿Lo escuchaste bien? Un burro colgado sobre ella. Y esa imagen contiene una inscripción que dice: Alexámenos, el nombre del esclavo, adorando a su Dios. Ellos estaban blasfemando el nombre de Cristo, comparándolo con un ¿qué? Con un burro. Entonces, observa el pensamiento que había en el primer siglo, cuando Pablo está escribiendo a los romanos acerca del evangelio, acerca del cristianismo. Es entonces cuando podemos ver que Pablo está escribiendo esta carta a personas que constantemente están recibiendo una actitud denigrante hacia los cristianos a causa de su fe. Si fuéramos realmente, hermanos, personas que nos dedicamos a estudiar historia, nos daríamos cuenta que el grupo más perseguido de la historia no son los homosexuales. Lo siento, pero no son ellos. No son las lesbianas. No son ni siquiera los judíos. Históricamente siempre han sido los cristianos, el grupo más perseguido de toda la historia, ante el cual o los cuales el mundo ha tenido una actitud constantemente denigrante hacia su fe. El siglo I no era la excepción. Y no solamente era la actitud, ay, me dijo aleluya, ay, me siento tan mal. No. Deja de eso.
Mira, en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 27, Pablo nos da un resumen general de los sufrimientos que en aquel entonces él tenía que padecer a causa del evangelio. 2 de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 27. Segunda de Corintios capítulo 11, 23 al 27. Ve lo que sufría el apóstol Pablo y sin lugar a dudas los cristianos del primer siglo a causa del evangelio. Segunda de Corintios 11, 23 al 27. Son servidores de Cristo. Hablo como si hubiera perdido el juicio. Pero mira lo que dice Pablo a continuación. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Y sabemos qué le pasaba a los cristianos del primer siglo. Nerón los incendiaba en Roma para dar luz a las calles de aquel entonces. ¿Te imaginas? A causa del evangelio. Pablo sabía muy bien que cualquier hermano se vería tentado en Roma a avergonzarse del evangelio por causa de todo esto. Como tal vez algunos o muchos, no lo sé, de aquí nos vemos constantemente tentados. Pero Pablo les anima a estos creyentes y Dios nos anima hoy a decir juntamente con él: yo no me avergüenzo del evangelio. Yo no me avergüenzo del evangelio. Ahora podríamos pensar, bueno, ¿y qué beneficios le traería? Parece que le trae más problemas que otra cosa este mensaje. Pero Pablo sabía qué era el evangelio. ¿Qué es el evangelio, amado hermano? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? El evangelio son las buenas noticias. Pero no cualquier buena noticia, sino las buenas nuevas en la plenitud o de la plenitud y la totalidad del reino de Dios, que está contenido en la obra y persona perfecta de nuestro Señor Jesucristo, siendo Él el centro y el contenido mismo del mensaje. En la antigüedad, un heraldo usaba esta palabra, evangelio, evangelión en griego, para anunciar victoriosamente una buena noticia acerca de el emperador, como el nacimiento de su hijo o el ascenso al trono. Pero el evangelio de Cristo no proviene de un emperador, sino de Dios mismo. Y no solo anuncia la llegada de un rey terrenal y temporal, sino al Dios encarnado, vivo y verdadero, Jesucristo. Pablo sabía que era el evangelio. Y aunque este evangelio era burla de los paganos, ¿qué era el evangelio para Pablo? Lo dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 21 al 24. Acompáñame, por favor. 1 Corintios capítulo 1, versículos 21 al 24. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21 al 24. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Versículo 22. Porque en verdad los judíos piden señales, ¿te acuerdas? Danos una señal. Ellos querían ver prodigios en el cielo, querían ver milagros. Y los griegos buscan sabiduría, filosofía, palabras muy petulantes. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, el evangelio.
piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque recuérdalo, el Evangelio trata de Cristo, Dios mismo encarnado. No de aquellos dioses indiferentes, falsos, que tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, sino este Dios vivo y verdadero que nos amó a tal punto que vino, se hizo hombre, sufrió la cruz, la muerte, el oprobio por nosotros. No lo olvides, el Evangelio es la vida, muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo a favor de nosotros los pecadores. Tal es la importancia del Evangelio que Pablo no se avergonzaba de esto. Pero no solo era por eso. Regresa a nuestro pasaje, por favor, Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Qué sigue diciendo Pablo? Pues no me avergüenzo del Evangelio. ¿Pues qué? Pues es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Poder. En griego, dunamis. De aquí se deriva nuestra palabra en español, dinamita. Esa mezcla explosiva que tiene una capacidad tremenda para destruir. El Evangelio es el poder de Dios porque este contiene la capacidad, escucha bien, la capacidad todopoderosa de Dios. No para destruir, sino para ¿qué? Para salvar, dice el texto. Para salvación. El Evangelio contiene la omnipotencia de Dios, el poder de Dios para salvación. Esta palabra en griego habla del acto de salvar a una persona de un mal presente o futuro. Entonces, el Evangelio, según este texto, tiene poder para salvar al pecador del pecado en el presente y de las consecuencias del pecado en el futuro. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio contiene la omnipotencia de Dios para cambiar el corazón de las personas. Es un mensaje con un poder vivificante y transformador. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Pablo, poniendo un separador ahí en Romanos, siguiendo a la siguiente carta que está ahí en su Biblia, en 1 Corintios. Fíjese cómo Pablo hace notar aquí el poder que tiene el Evangelio. 1 Corintios, capítulo 6. Versículos, en un momento, estoy en 2 Corintios yo, 1 Corintios capítulo 6, miren lo que dice a partir del versículo 9 al 11, 1 Corintios 6, 9 al 11, ¿ya lo tiene? ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y hasta ahí uno diría amén. Pero ¿qué dice Pablo en el versículo 11? Y esto era algunos de ustedes. ¿O no? Esto éramos inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, borrachos, difamadores, estafadores. Esto éramos nosotros. ¿Pero qué pasó? Pero fueron, dice el 11, lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. El poder del Evangelio. El poder del Evangelio. En la historia del progreso del peregrino de John Bunyan, aquel cristiano que lee su Biblia
Y su mujer no entiende por qué no deja de leerla. Él le responde, es que desde que leo este libro ya no soy el mismo. ¿Cuántos nosotros podemos decir lo mismo? ¿Qué es, hermanos, lo que nos ha transformado? El Evangelio. El Evangelio. ¿Qué es lo que nos sigue transformando, hermanos? El poder del Evangelio. ¿A cuántos de nosotros nos pasó que nuestros amigos, nuestros compañeros nos dijeron, ¿qué te pasó? ¿No? Pero si tú, pero si hacías, pero si pensabas. El poder del Evangelio. Ahora, me gustaría que meditáramos brevemente en esto. El texto no dice que el Evangelio es un poder de Dios para salvación. No, no, no. O sea, no dice un poder de Dios para salvación como si de entre todos los medios que Dios salvara se encontrara también el Evangelio. Y a veces queremos poner aquí, bueno, pues la psicología, bueno, Alcohólicos Anónimos, bueno, párale de contar. No, 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 eso no dice el texto. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. El único poder de Dios para salvación. Este mensaje, la gloriosa obra de Cristo en la cruz del Calvario, a favor de nosotros los pecadores, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión es el único mensaje que puede transformarnos, transformar nuestra familia, transformar a nuestros compañeros de trabajo, transformar a nuestros conocidos, transformar a nuestros hijos. Sí, la escuela nos podrá hacer más estudiosos. Sí, la psicología podrá ayudarte a ti como padre a sobrellevar un berrinche, tal vez. Sí, la ética y la moralidad, como decía Spurgeon, nos puede mantener fuera de la cárcel, pero solo la sangre de Jesús, solo el Evangelio nos puede mantener fuera del infierno. ¿Realmente queremos educar a nuestros hijos con psicología? Ahora anda muy de moda algo que se llama crianza respetuosa. Pues sí, tal vez pudieras formar a tu hijo en la moralidad, pero mejor una crianza bíblica, ¿no les parece mejor? Porque solo el Evangelio tiene el poder de Dios para salvar. Solo el Evangelio. Nada más. Nada más. Nada. Absolutamente nada más. Jesús lo dijo. Yo soy, ¿qué? El camino. No un camino. El camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre, a Dios, si no es a través de mí. ¿Te acuerdas? Pablo lo repite, porque hay un solo Dios. 1 Timoteo 2. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. 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 Pero Dios, hermanos, este poder glorioso de Dios, ¿a quién se lo da? ¿De quién es esta salvación? Regrese a nuestro pasaje. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación. ¿De quién? De todo el que cree. En griego, esta palabra creer es un término que significa confiar plenamente en otro. No te olvides de eso. Confiar plenamente en otro. En este caso, descansar en el contenido del mensaje. La Biblia, amado hermano, amada hermana, nos enseña que somos pecadores, culpables de transgredir la ley de Dios, merecedores del castigo eterno en el infierno. Y se acabaron los amén. Merecedores del castigo eterno en el infierno. Pero que a través del Evangelio, nosotros los pecadores podemos venir a Dios en fe y arrepentimiento y ser salvos de la ira venidera. Y no solo ser salvos de la ira venidera,
sino también del pecado en el presente. La pregunta es, ¿tú lo crees? La puerta de salvación, hermanos, está abierta para todos. Para todos. Pero no todos creen. Lo único que separa al hombre de la salvación es su propia incredulidad. Su propia incredulidad. Todo el que cree, dice el texto. Todo. Todo. No importa si eres mujer o eres hombre. No importa si eres joven o eres anciano. No importa si eres rico o si eres pobre. No importa. Solo necesitas creer. Creer. Pablo comprueba esto también a través de lo que sigue diciendo, que la salvación es para todo el que cree. Y dice el texto, del judío primeramente y también del griego. Esta frase del judío primeramente y también del griego era una forma en que los judíos, como era el caso de Pablo, era judío, hacían referencia a todos los seres humanos. Judíos refiriéndose a la nación de Israel y griegos refiriéndose a los gentiles o a todas las otras nacionalidades. Mire, los judíos, sin lugar a dudas, tuvieron la gran bendición de ser los primeros en recibir por medio de los profetas el anuncio de las buenas nuevas de salvación. Por eso el texto dice del judío primeramente. Ahora, importante esto. Los judíos recibieron, ¿escuchaste bien? A través de los profetas la anunciación del evangelio. Y uno diría, hermano, pero no el evangelio es algo exclusivo del Nuevo Testamento. No. Pablo lo dice ahí mismo en su carta, en Romanos capítulo 1, versículo 1 y 2. Observa tu Biblia. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras, Antiguo Testamento. ¿Sabes dónde encontramos la primera promesa del Mesías? En el libro de Génesis. De tu descendencia, Eva, vendrá uno que ¿qué? Aplastará la cabeza de la serpiente. Las buenas noticias del evangelio entonces fueron anunciadas al judío primeramente, pero también, dice Pablo, ¿a quién? Al griego, los gentiles. Una vez más, esto es una prueba de que la salvación está abierta para todos. Solo hay un requisito que se pide: creer. ¿Y qué dice Juan? ¿Te acuerdas? Aunado a esto, capítulo 1, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino. ¿Hablando de quién? Los judíos. Y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, todos, otra vez, todos. Hermano, pero no terminé la primaria, no importa. Hermano, es que yo no soy un gran científico, un gran doctor, no importa. Hermano, es que yo soy muy débil, soy muy frágil, no importa. A todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, una vez más, a los que creen a su nombre. ¿Cuántos creen? Esta salvación es dada a todos aquellos que confían, ¿te acuerdas? Plenamente en otro. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero nos podemos hacer la pregunta, hermano, ¿hasta qué punto debemos creer? Porque a veces necesitamos una imagen para entender hasta qué punto debemos creer. ¿Qué significa creer plenamente? Se cuenta la historia de un suceso en que una casa estaba ardiendo en llamas. Todos se habían salvado, excepto un niño. En el segundo piso él se encontraba, en medio de las llamas. La escalera estaba llena de llamas y de humo y no había salida por la ventana. Y el niño gritaba: papá, papá, ¿cómo voy a escapar? Aquí estoy, gritaba el padre.
Déjate caer, te voy a recibir en mis brazos. Tírate, yo te voy a recibir. El niño, como pudo, salió por la ventana, pero quedó ahí agarrado, porque tenía miedo, sabiendo que era muy largo el trecho hasta la calle, hasta el piso. Suéltate, déjate caer, gritaba el padre. No puedo verte, papá. No puedo verte, tengo miedo. Pero yo sí te veo, dijo el padre. Aquí estoy. Ten confianza, suéltate que yo te salvaré. Tengo miedo de caer, gritaba el niño. Suéltate, hijo. Tírate. Tu padre te recibirá con toda seguridad. No tengas miedo. Acordándose de la fuerza y del amor de su padre, el niño recobró la confianza y se dejó caer. Todo su peso lo dejó caer. Confió plenamente en el amor de su padre para hallarse a los segundos a salvo. ¿Qué es lo que necesitas soltar hoy, hermano? Tus preocupaciones, tus cargas, tu ansiedad, tu propia justicia. Hermano, es que yo y nadie más que yo. Hermano, es que mi trabajo es lo que me da seguridad. Hermano, es que mi dinero. Hermano, es que mi posición. Hermano. Yo y nadie más que yo. El llamado de la Escritura es: suéltate. Déjate caer. Confía plenamente en otro. Su nombre es Cristo. Cristo Jesús el Salvador. Es glorioso, hermanos, reconocer que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. La pregunta que surge es: ¿cómo un Dios justo puede perdonar a pecadores injustos y seguir siendo justo? ¿Es acaso que Dios se hizo de la vista gorda de nuestros pecados, ignorándolos y decidiendo no darnos el pago que merecíamos para así salvarnos? ¿Eso fue lo que hizo Dios para salvarnos con su poder? No, no es así. Y eso es lo que también revela el Evangelio. Porque el Evangelio no solo es el poder de Dios, sino también, punto número 2, el Evangelio revela la justicia que proviene de Dios. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿sé qué? Se revela. Justicia en griego se refiere a aquello que satisface el estándar perfecto que demanda la ley de Dios. El estándar perfecto que demanda la ley de Dios. Dios es justo, pero el hombre no. El hombre no es justo. Recuerden lo que dice esta misma carta: no hay justo ni aún uno. Y a causa de su pecado, el hombre no alcanza a cumplir el estándar divino de perfección. Jesús lo dijo: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Nos gusta muchas veces, para sentirnos bien con nosotros mismos, para descansar en nuestra propia justicia, compararnos con los demás y así fijarnos un estándar. Bueno, es que el hermano Emilio Jr. es bien pecador, comparado con él yo soy bien santo. Ese no es el estándar de Dios. Bueno, es que la hermana Chonita es bien chismosa, yo no tanto, creo que estoy un paso más cerca del cielo. Déjame decirte que cuando nos presentemos delante de Dios, el estándar no van a ser otras personas. Deja de compararte con otras personas. Deja de compararte con otros cristianos y compárate con Cristo. Compárate con su ley. ¿Le llegamos? Ni a los talones. Ese es el estándar que demanda la palabra de Dios. Entonces, si el hombre ha de estar en paz con Dios, primero debe ser solucionado su problema. ¿Cuál es su problema? La injusticia, el pecado. Pero hoy te voy a voltear la tortilla. ¿Sabes cuál es el problema del ser humano? Dios mismo. Dios mismo. Porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Y la Escritura dice: horrenda
cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿No me crees? Recuerda lo que dice el Salmo 5. Solemos decir, ¿verdad? Muchas veces, ¿cómo decimos esa frase? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Bueno, déjame decirte que eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Salmo 5, lo hemos leído varias veces, pero es importante recordarlo. Salmo 5, 4 en adelante, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Si no somos buenos, si no somos justos, no hay medias tintas. Somos malos, somos injustos, somos pecadores y Dios es un Dios que no se complace en la maldad. El mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Escucha, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Pecado. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Ay, hermano, suena muy feo eso. Yo no soy parte de esa lista. Bueno, ¿alguna vez has mentido? No vais a decir quién no. Sí, hay uno que no ha mentido y ese es Dios. Ese es Dios. Entramos en esta lista. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Sanguinario, no, ¿cómo cree? Yo nunca he matado a nadie. Jesús dijo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿cuántos se han enojado con alguien? Y le llame fatuo, ¿ha cometido qué? Homicidio. ¿Se ha vuelto un asesino? ¿Estamos en problemas o no estamos en problemas como humanidad? Y esto es importante, hermanos, entenderlo. ¿De qué nos salvó Dios? ¿De nosotros mismos? Ahí hay una respuesta. ¿Del pecado? Ahí hay otra. ¿Qué más? Dios nos salvó de Él mismo. Mire lo que dice Romanos, capítulo 1. Ahí mismo donde estábamos. Romanos capítulo 1, versículo 18. Inmediatamente después de hablar del Evangelio. ¿Por qué es necesario el Evangelio? Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. La ira de Dios. De un Dios completamente santo. Y no creas que aquí habla de ira como en los mismos términos que nosotros experimentamos esta ira pecaminosa. No, esta es una ira santa y justa y perfecta que acontecerá a todo hombre que no se ha arrepentido y creído en el Evangelio. ¿De qué nos salvó Dios entonces? De su ira. De su ira. Cuando Martín Lutero en un principio leía este versículo de Romanos 1:16 y leía que el Evangelio, 17, que el Evangelio revela la justicia de Dios, él no alcanzaba a comprender cómo la palabra evangelio, que significa buenas nuevas, se relacionaba con la palabra justicia de Dios. Porque él entendía en un principio el término justicia como el castigo dado de parte de Dios a nosotros los pecadores a causa de no lograr por nuestros propios méritos el estándar de perfección de Dios. No fue sino hasta que el Espíritu Santo en su gracia iluminó la mente de Martín Lutero para que entendiera que el término aquí, justicia de Dios, no tiene que ver con justicia en el sentido de castigo, sino justicia como un estado de rectitud legal que Dios provee a través de las buenas nuevas del Evangelio. Una mejor traducción de este texto podría ser: en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Amado hermano, lo que Dios pide, lo que Dios demanda en su ley, esa perfección, esa santidad inalcanzable, a través de la vida, muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, a través del bendito Evangelio, ¿qué crees? Él te la provee. Él te la provee. Lo que tú no podías hacer, Él lo hace por ti. De la manera en la que tú no podías vivir, Él ha vivido por ti. Nosotros no podemos cambiar estas ropas llenas de suciedad y mugre, pero Él viene y nos imparte nuevas vestiduras a través de la vida de Cristo. Eso es lo que la Escritura llama ser ¿qué?
justificados. En otras palabras, ser declarados justos. ¿Cómo hizo esto Dios? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 responde. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 responde. Al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Cristo, justo, recto, santo, perfecto. Pero Dios por nosotros lo hizo ¿qué? Pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Una versión, en algunos casos me gusta mucho, porque no se va con medias tintas, te lo dice, Biblia al día, dice así, porque Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y arrojó sobre él nuestros pecados. Y luego, para colmo de maravilla, me encanta como le dice, para colmo de maravilla, nos declaró justos, nos justificó. Piénsalo un momento, amado hermano. Dios podría haber dicho, ok, muero por tus pecados, ok, yo pago por el castigo, de aquí en adelante tú échale ganas. Ya estás limpio. Ahora te toca a ti, una vez más, un nuevo chance, cumplir lo que yo demando. Échale ganas. Entonces el texto diría solamente, porque Dios tomó a Cristo que no tenía pecado y arrojó sobre él nuestros pecados para que fuésemos limpios. Pero ¿qué crees? No era suficiente. No era suficiente. Cristo no solamente nos limpia y nos dice, bueno, de aquí en adelante échale ganas. No. Cristo nos limpia y nos da ropas nuevas. Ropas blancas, ropas de justicia, para que cuando nos presentemos delante de Dios podamos entrar a la gloria eterna. No pienses solamente en el futuro, sino para que ahora en el presente podamos decir, Padre, y hay alguien allá arriba, eterno y soberano, que nos escuche, porque somos sus hijos. Por eso oramos, no en el nombre de Emilio. ¿En qué nombre oramos? En el nombre de Jesús, porque Él es el único que tiene los méritos suficientes para ser dignamente escuchado. ¿Te das cuenta lo glorioso que es el Evangelio? Lo glorioso que consiste, hermanos, predicar, vivir este Evangelio. Por eso, reconozcámoslo hoy, el Evangelio no solo es el inicio de la vida cristiana. Necesitamos el Evangelio hoy, necesitaremos el Evangelio mañana y hasta el último de nuestros días. Hasta el último de nuestros días. Cristo vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y murió la muerte que nosotros merecemos morir. Es un glorioso intercambio, decía Lutero. Tú le das a Cristo tus pecados, o mejor dicho, Dios pone tus pecados en Cristo y Él paga. Eso que pasó en la cruz, que ni siquiera nuestra mente alcanza a dimensionar lo que pasó. Y si lloramos con la película de la Pasión de Cristo, no, ni siquiera nuestra mente alcanza a percibir lo que Cristo padeció. Cristo vivió el infierno mismo, hermanos, la ira de Dios, para que tú y yo no la vivamos hoy. Y no solo eso, ahora Dios nos trata a nosotros como si nosotros hubiésemos vivido la vida de Cristo. Por eso nos llama a sus hijos, por eso nos bendice. Bueno, nada más aquí hay 3 bendecidos. Por eso nos bendice. Por eso nos alimenta, nos cuida, nos protege. Por eso nos escucha. Todo es por Cristo, hermano. O sea, sí, la salvación. No, todo es por Cristo. Todo es gracias a Cristo. Todo, absolutamente todo. Es gracias a Cristo. Entonces, en el día final, ¿cómo vas a ser tú? ¿Qué le vas a presentar ante Dios? Bueno, Dios, aquí vengo con todas mis buenas acciones. Vengo aquí. No, ni la más grande obra puede pesar en la balanza de la justicia de Dios. Pero tal vez hay alguno que diga, Señor, yo no tengo nada. Y cuando el Señor vea su vida, lo único que va a decir es, justificado por la sangre del Cordero. ¿Qué crees?
Eso es más que suficiente. Eso es más que suficiente. Y una vez más, dice el texto, la justicia de Dios se revela otra vez por fe. Esto es así por lo mismo que Pablo ha dicho anteriormente. El evangelio es el poder de Dios para salvar, declarando justo al pecador, pero esto se hace efectivo solo para aquellos que creen. Y es solo por fe, no es por obras, como dice la Iglesia Católica Romana hasta la fecha, como dicen los testigos de Jehová hasta la fecha, como dicen los mormones hasta la fecha, y como dicen todas las religiones creadas por el hombre. Todas las religiones creadas por el hombre te dicen, haz esto y serás salvo. Pero Cristo dice, tú no puedes hacer nada, pero no te preocupes, yo lo he hecho todo. Es por fe solamente, depositar nuestra confianza en Él. Pero el texto no solamente dice por fe, aunado a lo que dice Romanos 5:1, ¿te acuerdas? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Recuérdalo, éramos enemigos de Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero esa ira fuera descargada, ¿en quién? En Cristo, y ahora somos declarados justos. Pero no es solo por fe, dice nuestro texto, sino también es para fe. Porque esta fe, déjame decirte algo hoy a ti que estás aquí en este lugar, no es momentánea. Así como el evangelio no solo es el inicio de la vida cristiana, sino la vida cristiana misma, la fe en Cristo y el despojamiento de cualquier confianza en otra cosa debe ser algo continuo. Continuo. El evangelio es tan poderoso para transformar nuestro corazón, que la fe ciertamente es la base de la justificación ante Dios, pero también de principio a fin es para lo que hemos sido salvados, para confiar en Cristo como nuestra justicia. ¿Hasta cuándo? Mira lo que dice Pablo, Filipenses capítulo 3, en un sentido, hablando de cómo él quería terminar esta carrera, que todos estamos corriendo, ¿están de acuerdo? Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9. Filipenses 3, 8 y 9. ¿Ya lo tienes? Y aún más, dice Pablo, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y uno diría, bueno, pues a lo mejor Pablo pues por ahí tenía 2 buenas acciones. Pues, bueno. No, hermanos, Pablo, te lo acabo de decir, había transformado el Mediterráneo a través del evangelio. Pablo había escrito 3/4 partes del Nuevo Testamento. Pablo era apóstol de Jesucristo. Pablo conocía la ley de Dios de principio a fin, y él dice, todo eso es basura para ganar a Cristo. Y a ti y a mí nos cuesta dejar de confiar en nuestro trabajo, dejar de confiar en el dinero, dejar de confiar en nosotros mismos, que somos tan débiles y tan pecadores, ¿no es cierto? Seamos como Pablo, que deseaba al final de sus días, versículo 9, ser hallado en Él, es decir, en Cristo, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Ahí está. La justicia que proviene no de nosotros, sino de ¿quién? De Dios. La única justicia que es realmente justicia. Perfecta. Y para terminar, Pablo da un argumento más a su lista de por qué él no se avergonzaba del evangelio, de este mensaje que no cambia. Vuelve a nuestro pasaje para terminar. Y Pablo dice, leyendo todo el pasaje, Romanos 1, 16 al 17, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿Y dónde está escrito? Habacuc 2:4, mas el justo por la fe que vivirá. Pablo cita Habacuc capítulo 2, versículo 4,
para recordarles que la confianza en Dios es lo que caracteriza al hombre que verdaderamente es justo. El orgulloso, dice Habacuc, en él confía, en él confía. Yo por mis fuerzas, decía Babilonia en aquel entonces. Yo por mi poder, yo con mis armas. Ese es un orgulloso, dice Dios. El que es justo. Lo puedes ver débil, lo puedes ver frágil, lo puedes ver titubeando. Puede caer una y otra vez, pero él por la fe vive, por la fe, porque su confianza no está en él, sino en el Dios que le ha salvado, en el Dios que le ha salvado. Este es el mensaje, hermanos, que no cambia, ni en contenido, ni en poder. No cambia en contenido porque tenemos a Cristo y Él es más que suficiente. Ni cambia en poder, hermanos, porque la vida, la muerte, nada tiene poder sobre Él. Esto éramos algunos de nosotros, dice Pablo, pero ahora ya habéis sido lavados, santificados, justificados por la fe. Un hombre llamado Von Sind tiene una frase que resume cómo debería ser la vida del cristiano. Predica el evangelio, muere y sea olvidado. Predica el evangelio, muere y sea olvidado. Ese debería ser nuestro deseo de vida, nuestra meta final. Que el evangelio se promulgue a través de toda nuestra vida, a través de nuestra boca, de tal manera, hermanos, que Dios sea glorificado. Porque el justo, no lo olvides, por la fe vive. Y dice Hebreos, mas si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, dilo conmigo, no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Una fe que es un regalo de Dios. Por lo tanto, solo a Dios la gloria. Dios, Padre eterno, gracias, Señor. No hay manera, Señor, como pagarte, Señor. Solo darte las gracias, Señor, y hoy te ruego que tú nos concedas la dicha de vivir para ti, de servirte, de amarte, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados, perdona nuestra negligencia, perdona si hemos cerrado nuestra boca, si nos hemos avergonzado de tu evangelio. Perdónanos, Señor, perdónanos, amado Dios. Hoy que una vez más el poder de tu evangelio, bendito y glorioso, Señor, pueda, Señor, traer un avivamiento a nuestros corazones, a nuestra iglesia, Señor, a nuestra familia, a nuestra nación, Señor. De tal manera, Señor, tanto hombres como mujeres, hoy reconozcamos, Señor, que sin ti no podemos, que sin ti no somos nada ni nadie. Y hoy ruego especialmente, si hay alguien aquí, Señor, tú conoces su corazón, que no tiene fe, que no ha creído en ti, que no ha dejado de confiar en sí mismo para venir delante de ti, Señor, y aferrarse a Cristo y decir, Él es mi justicia, Él es mi Salvador, que hoy pueda hacerlo, Señor. Y a nosotros que hemos creído en ti, oh amado Dios, fortalece nuestra fe y ayúdanos a amar tu glorioso evangelio, tu palabra, amarte a ti, Señor. Por favor, amado Dios. En el nombre de Jesús es que oramos y te damos muchas gracias. Amén y